Buenos días, hoy es lunes 24 de octubre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Cristóbal, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema de esta entrevista es para conocer algunos puntos de vista de la Unión Nacional de Periodistas del gremio, del directorio, con respecto a la ley de comunicación que está en la Asamblea, ley que fue aprobada con un informe de minoría por correístas, Pachacuti, independientes, y lógicamente es una ley persecutoria, sancionatoria, ¿no? Queremos conocer cuál es el punto de vista del directorio de la UNP. Adelante. Buenos días, Jaime, buenos días a la audiencia y gracias por este espacio que le brindan a la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, UNP. Jaime, en su momento nosotros habíamos dado a conocer cuál es nuestro criterio. Habíamos analizado punto por punto y siempre nos pareció que esta ley era efectivamente lo que usted acaba de señalar, que en vez de facilitar el trabajo, que en vez de defender la libertad de expresión, que es parte fundamental de la vida democrática, esta ley lo que propendía era a sancionar, a castigar, a perseguir, no solamente a los periodistas y medios de comunicación, sino al ciudadano común, común y corriente, al ciudadano que está expresándose en las calles, que está llamando a las radios para dar a conocer cuáles son sus opiniones, al ciudadano que manda una carta a un periódico, al ciudadano que llama a los colegas de los canales de televisión para expresar su molestia, en fin. Todos ellos eran los sancionados, no solamente los periodistas. Jaime, nosotros hemos mantenido y seguimos manteniendo que una información trabajada rigurosamente, tal como nos han enseñado en la academia y tal como profesionalmente hacemos todos los días, no tenemos ningún problema. Es decir, si una información está trabajada con base a elementos como la contratación, la investigación, elementos como acercarse a la verdad, no tenemos ningún problema. Es decir, el problema para los periodistas y medios de comunicación no, es para el ciudadano común, que aquel que simplemente da a conocer cuál es su opinión, lo que le sale de su cabeza, lo que le sale de su corazón. Y eso era lo que querían sancionar. Claro, lo que nos preocupa, Cristóbal, es que se aprobó un informe en la Asamblea Nacional, un informe de minoría, prácticamente sin debate, sin lectura, como dicen los propios asambleístas cuando se les ha consultado. Nos preocupa y nos seguirá preocupando porque desafortunadamente de entre los que aprobaron ese informe y de entre los que elaboraron esas reformas hay colegas periodistas. ¿Cómo puede entender usted algo así, Jaime? Que se vayan en contra de su profesión, que se vayan en contra de sus colegas y que se vayan en contra de sus propios votantes. ¿Quién es el ciudadano común? Aquel que va a las urnas y vota. A ese ciudadano que le estaba dando y que les da el respaldo en las urnas es al que le quieren sancionar. Pero eso no pasó, por suerte. Nosotros como UNP estábamos por el veto total que nos parecía que era la mejor Pero opción dicen que, para que, que el veto total también es peligroso, ¿no? sí, era peligroso, sí, pero teníamos un año para poder elaborar una ley consciente, una ley coherente. Pero bueno, no se dio un veto parcial mixto. Este veto parcial mixto hizo ver a la ciudadanía los errores que se estaban cometiendo para la elaboración de estos cambios a la ley. Por ejemplo, Jaime, 17 errores que tenían, porque algunos ya se quitaron, que tenían que ver con cosas que iban en contra de la Constitución. Y una de ellas, por ejemplo, la libertad de expresión, que es una libertad inviolable, que no se puede vulnerar, es una libertad humana. Desde que nacimos, nosotros tenemos esa capacidad de pensar sin tener la posibilidad de hablar nosotros cuando nos falta leche y cuando estamos tiernos. ¿Protestamos o no? Lloramos. Es decir, tenemos esa capacidad de pensar, de reaccionar.
Y esa capacidad de expresar lo que uno piensa no puede ser coartada por nadie. Que los excesos, de acuerdo, los excesos tienen que ser sancionados. En eso no estamos nosotros en contra. Pero el tratar de limitar el pensamiento de la persona, el tratar de que esa persona piense como yo, el tratar de que esa persona piense como mi movimiento político, el tratar de que esa persona piense como mi empresa, eso es lo que no está bien. Y Bueno, entonces, para entonces resumir, la posición de la Unión Nacional de Periodistas es clara, concreta, la defensa es de la libertad de absolutamente expresión. en defensa de la libertad de expresión, ni siquiera solo de los periodistas, ¿sabes? Porque, reitero, una información bien hecha no tiene ningún problema. Y dice, ¿y qué hacemos con los excesos? Jaime, esos excesos ya están contemplados, por ejemplo, en el Código Civil. Si hay alguna persona que se excede, que insulta, que difama, que no dice las cosas pegadas lo más que se pueda a la verdad. En el Código Civil está ello como difamación y hay que seguir un proceso y finalmente, si es que quien reclama tiene la razón, quien expresó en exceso es sancionado. Es decir, y dice, pero bueno, los insultos y todo. Jaime, los insultos no son periodísticos. Los vejámenes no son periodísticos. Es otra cosa, menos periodismo. Es decir, todo lo que no es periodismo que se sancione. Pero que a propósito de sancionar los excesos periodísticos, quererle quitar a la persona la posibilidad de poder expresar lo que piensa, allá es donde no estamos Ah, de acuerdo. otra de las preocupaciones que tenemos es el tema de la información falsa y preguntamos, ¿y quién define en la ley quién es el que difunde información falsa o no? Esto querían dejar que sea el régimen de turno el que diga esta información es verdadera o esta información es Claro, falsa. el señor gobierno dice esto no me gusta, es falso. Es Ah, falso y se acabó, como ha estado pasando, ¿no? Como ha estado ocurriendo. De pronto, Jaime dice, bueno, esta mañana amaneció lloviendo, se taponó el alcantarillado y entonces tendrán buen trabajo los del alcantarillado que no han hecho mantenimiento, por decir algo. Como no les gusta a los señores del alcantarillado aquello de que no han hecho mantenimiento, entonces información es falsa, le sancionamos a don Jaime. No, eso no puede ser, Jaime, no puede ser, por un lado. Y por otra parte, información falsa no es periodística, porque una información falsa quiere decir que no ha seguido la rigurosidad que exige el periodismo. ¿Cómo? Verificar. Es decir, ir al sitio y ver si efectivamente lo que se está diciendo es verdad. Contrastar, ir al otro lado de la noticia. Es decir, a mí me dicen que usted ha tomado unos dineros, va y le pregunta, contrasta claro. y le da la posibilidad de ejercer. Pero habría también que preguntarse, ¿y quién sanciona a las autoridades públicas cuando emiten información falsa sobre obras, proyectos, en fin? Cuando emite información falsa y cuando se niegan a la información. Porque hay muchas autoridades que, por ejemplo, pasa una desgracia en algún sector y dicen, no, no, mañana mismo estamos nosotros arreglando esto. Hoy en la mañana veía que, por ejemplo, en Guayaquil, un incendio de hace 2 meses que ofrecieron a la siguiente semana ayudarles con kits de no sé qué, de la construcción, de qué sé yo, ya han pasado 2 meses y hasta ahora están esperando. Esas autoridades, ¿quiénes sancionan a esas autoridades que van y hacen ofrecimientos falsos? Eso también no es información falsa. Y otra cosa, Jaime, la información falsa no es periodística. Es decir, si un periodista está publicando información falsa, perdónenme, ¿dónde está ese periodista? No, no, la información falsa de por sí ya no es periodística y por lo tanto todo lo que no sea periodístico hay que sancionarle, hay que sancionarle. En Claro, eso nosotros no defendemos a algún colega que esté emitiendo información falsa. pero hay autoridades que no les agrada que la prensa independiente difunda información, ¿no? No es de su agrado y simplemente esa información califican de falsa. Así es, así es.
Por suerte, esa parte se logró quitar. Ahora falta ver lo que queda de lo de la asamblea. Lo de la asamblea es clave hasta el 2 de noviembre próximo. Si hasta el 2 de noviembre próximo no han logrado los 92 votos para ratificarse en sus cambios, tenemos un serio problema. Ajá. Pero si tampoco se han logrado los 70 votos para que se allane la asamblea a a esta decisión del Ejecutivo y de la Corte Constitucional, bueno, entrará por el Ministerio de la Ley. La Es ley. decir, que tenemos que esperar todavía para saber cómo queda la ley de comunicación. Bueno, decimos, ¿no? Que si una minoría hace lo que hace, con una ley tan importante como es la ley de comunicación, la ley que defiende la libertad de expresión, ya nos imaginamos lo que nos puede pasar con una mayoría en la Asamblea. Bueno, Jaime, lo que pasa es que ahora estamos en el tiempo de las fuerzas políticas móviles. Y entonces hoy amanecemos con una minoría que ya es mayoría, mañana amanecemos con una mayoría que antes no era y en fin, así. Ahora, lo que sí decimos, Jaime, es una cosa. Mire, la responsabilidad de hacer una ley de comunicación tiene que ser pensada. Es decir, no estamos haciendo cualquier ley, estamos tratando de normar la expresión, el pensamiento. O sea, no es una cosa sencilla. Esto de la libertad de expresión no es que se defiende solamente en el Ecuador, esto ya ha pasado en todo el mundo. Hay organismos internacionales dedicados exclusivamente a ese tipo de temas. Y Pero, esos organismos internacionales han dicho que defender la libertad de expresión es parte fundamental de la humanidad, no solamente de sectores políticos, sociales, en fin, porque estamos defendiendo algo que viene con nuestro ser, el poder expresar lo que nosotros pensamos. Eso ahora, es toda la... pero eso se está volviendo peligroso, ¿no? Lamentablemente en nuestro país y en otros países de América Latina al menos, expresar libremente lo que uno piensa se está volviendo peligroso porque ahí están las persecuciones, las sanciones, la cárcel, las intimidaciones, los mensajes, las amenazas. Y ahora están con esta cantaleta, Jaime. El hecho de que yo fui elegido por el pueblo, por votos, que no sé qué, no sé cuánto, y a ustedes, ¿quién les eligió? ¿Cuántos votos tuvieron? Es decir, ignorando que la estructura de la sociedad no solamente son las elecciones. Dentro de la estructura social, del tejido social, hay elecciones para elegir dignatarios, pero hay otros mecanismos para elegir, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene sus mecanismos para elegir al Papa, a los obispos, a sus autoridades, tienen sus mecanismos, que la gente no va y deposita su voto en las urnas. Es decir, hay que respetar esos mecanismos que no es que se inventaron ayer, sino es que ahora viene con la cantaleta. Y usted, obispo, ¿quién le eligió? Es decir, ¿dónde están los votos populares para usted? Es decir, o sea, tratando de confundir a la gente, ¿no? Tratando de confundir a la gente. Y aquí también se dio de moda decir, ¿quién es esa persona? ¿Quién le eligió? ¿Cuántos votos tuvo en las urnas? Ah, pero por Dios, o sea, ¿a quién quieren engañar? O sea, a quién quieren, a quién quieren y a estas alturas de la vida decir que la estructura social no se maneja como se ha venido manejando? O sea, hubo un tiempo en donde todos los gremios profesionales quedaron en cero. Es decir, parte de la estructura fundamental de la sociedad que se mueve a través de gremios fue lesionada y todavía no se puede levantar. Pero Este es el... La UNP está actuando frente a las agresiones a sus socios, a los periodistas de los diferentes medios de comunicación, ¿o no? Mire, por suerte la UNP se ha mantenido fuerte, se ha mantenido sólida, tiene una muy buena cantidad de socios que la defienden, tiene una muy buena cantidad de socios que ante la sociedad todavía prevalece su criterio. Es decir, la UNP se mantiene con 82 años de vida como una institución absolutamente respetable, que la sociedad la ha ubicado siempre como una instancia fundamental de este tejido social, de este conglomerado social. Es un gremio respetable a nivel nacional, ¿no?
un gremio que a nivel defiende nacional e la libertad de internacional. expresión y que defiende el trabajo de los periodistas, de sus socios, de los medios de comunicación. Bueno, sería ideal, pues, Cristóbal, que la Unión Nacional de Periodistas, bajo su presidencia, reactive los núcleos provinciales Eso, que están lamentablemente inactivos, muertos. Algunos han pasado a mejor vida. Jaime, en eso nos encontramos. Mire que la situación de los núcleos es sumamente difícil. Hay núcleos muy respetables que están levantándose desde cero. Es, por ejemplo, el caso de la provincia de Cotopaxi, por ejemplo. Recién alcanzaron a recuperar sus instalaciones que habían sido cedidas a una ONG y que dejaron destruidas. El núcleo de Imbabura está haciendo esfuerzos muy grandes para volver. Un núcleo que se ha mantenido bastante activo, y es un ejemplo, por ejemplo, el núcleo de Chimborazo. Estamos también ya para el próximo año que viene con fuerza para levantar la ONP de la SUAY, que ha sido una organización En siempre la, distinguida en el ámbito del Ecuador. aquí en el Así Azuay, es, estamos trabajando en eso. aquí en Cuenca, tenemos una sede de la UNP que se levantó, que se hizo, que se gestionó con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, pero que lamentablemente durante la época nefasta del correísmo desmantelaron a la institución y sacaron del núcleo a todos aquellos periodistas que no pensaban y no aplaudían al correísmo. Es que es la falta de libertad de expresión, mi querido Jaime. Es decir, si tú no piensas como yo, te vas. Y Fuera, si tú no piensas como nos fuera, sacaron a sale muchos por fuera. periodistas. Tratan de anularlo totalmente. Y así fue cómo se trabajó. Es decir, para irse en contra de los medios de comunicación, le quitaron la publicidad oficial, le quitaron la publicidad privada con triquiñuelas y si tú importas esto y si anuncias en los medios privados, no te dejo importar, cosas así. O sea, es que no es que no se llega a saber, se llega a saber. Se llega a saber Ojalá en algún y momento cercano, muy pronto, nos visite Cristóbal para que constate usted personalmente la triste realidad que vive la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Azuay. Otro hora, un referente en Cuenca, un ejemplo en Cuenca, una institución que era respetada y respetable por todos. Hoy vive el sueño de los justos. vamos a levantarlo, Jaime, tenga la seguridad. El próximo año vamos a levantarlo porque es necesario que la Unión Nacional de Periodistas a nivel nacional recupere su fuerza, recupere su prestigio. No es que haya perdido su prestigio, no, no. Pero de todas maneras hace falta mostrarse más ante los colegas, ante los socios, ante la sociedad como una de las instituciones que la defiende permanentemente, que siempre ha defendido. La UNP tiene en su palmarés, por ejemplo, el haber sido la primera institución que trabajó en la campaña de alfabetización para Claro, permitir que la población esté aprendiendo a leer, escribir y todo lo demás. No voy a decir cosas que esto era también político, no. Eso se ha hecho, y se ha hecho de manera no política, sino un aporte a la sociedad, porque los periodistas no todos somos políticos activos, no todos somos politiqueros. Es decir, muchos de nosotros los periodistas hemos sido gremiales defendiendo a nuestra profesión. Hemos sido tentados para la concejalía, para que vaya antes cuando habían, por ejemplo, representantes de los cantones para las prefecturas, los consejos provinciales, que era antes, que vayan. Y no, no, aquí estamos como periodistas y seguiremos como periodistas levantando nuestra profesión, haciendo lo que nos gusta y defendiendo lo que nos gusta. Y si dependemos de lo que nos gusta, dependemos a quienes hacemos esta profesión. bien, espero que esta sea la primera de muchas entrevistas para hablar sobre nuestra querida institución y lógicamente los problemas que enfrentamos a diario los periodistas que ejercemos con pasión esta profesión. Jaime, aquí estamos con vida.
estamos con vida. Algunos creyeron que ya enterraron al periodismo. No, no. El periodismo está levantándose. El periodismo está recuperando el espacio que siempre tuvo y que debe tener dentro de la sociedad. El periodismo es fundamental en una sociedad democrática. Se ha dicho una, dos, tres, mil veces que parte de una sociedad que se cree democrática es que haya un periodismo respetable, Ujú. es que haya un periodismo que le dejen hacer su trabajo, que le dejen desarrollar, que le dejen ser parte fundamental del tejido social que ahora se da en llamar a esto, a la sociedad en su conjunto. Ese periodismo está levantándose, Jaime. Tenga la plena seguridad que llegará un momento en donde el periodismo seguirá siendo mucho más airoso de lo que fue hasta ahora. Bien, la libertad de expresión ni se compra, ni se vende, ni se tranza. Ese es nuestro lema, Cristóbal. Gracias al licenciado Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Cristóbal, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime, muy amable. Un saludo, un abrazo fuerte para usted. Mi respeto, mi admiración para su audiencia. Buenos días.